Hola a todos otra vez. Soy el ingeniero Adrián Cordero, para los que no me recordaban. Y pues muchas gracias al ingeniero Jorge Pérez por explicarnos todo el proceso constructivo. En esta sesión vamos a hablar sobre la comparativa entre los métodos tradicionales para cambiar una tubería que ya ha concluido con su vida útil contra los métodos sin excavación, específicamente la tecnología de tubería polimérica curada en sitio. Después vamos a hablar de las propiedades de la tubería, que es de la tubería polimérica curada en sitio. Y por último vamos a analizar una comparativa en cuanto a costos entre los dos tipos de tecnología. Eh, pues bueno, como normalmente se hace los métodos tradicionales para cambiar tuberías cuando ya han concluido con su vida útil, pues básicamente se requieren excavaciones pues profundas o donde se encuentre la tubería para cambiarla por una nueva. Normalmente pues estas tuberías y principalmente en las ciudades pues suelen pasar pues ahora sí que por todos lados, ¿no? Entonces en muchos lugares es muy complicado estar realizando excavaciones y pues para poder cambiar tuberías que ya hayan cumplido con su vida útil. Normalmente, pues este tipo de excavaciones suelen dañar o afectar a las residencias que están cerca de la tubería que se va a cambiar. Suelen también afectar a comercios que estén cercanos porque, pues bueno, disminuyen sus ventas o cierran por completo, lo cual pues afecta notablemente su economía. Además de que, pues bueno, se separa eh, temporalmente el movimiento donde en la calle o en la zona donde se esté cambiando este tipo de tuberías. Algo muy importante es que pues también con los métodos tradicionales, normalmente cuando se cambia una tubería, pues se entorpece el tráfico, eh, se causa pues mayor contaminación a causa de que los autos están parados más tiempo cerca de la obra debido al tráfico que se genera. Algo importante a notar es que también las calles conurbadas a la zona pues se dañan porque pues conducen o tienen más tráfico del habitual y no están diseñadas para eso y pues se dañan todos los pavimentos adyacentes a la obra derivado del tráfico generado o de las desviaciones que suele generar la obra como tal, que normalmente pues dura un tiempo prolongado, ¿no? Algo muy importante también en cuanto a los métodos tradicionales, y esto va un poquito más enfocado hacia la industria, es que cuando pues, una tubería ya ha cumplido con su vida útil, pues es necesario, pues y sea necesario cambiarla, pues normalmente se tienen que realizar paros en las plantas productivas del país. Con tecnología sin excavación, en el caso específico de tubería polimérica curada en sitio, pues no es necesario realizar esto. Eh, para las plantas productivas esto se traduce pues normalmente en dinero y el tiempo que están parados pues es dinero. Entonces al no parar en ningún momento sus procesos pues eso es de gran valor para ellos. Entonces las tecnologías sin excavación y más específicamente la tecnología de tubería curada en sitio pues tiene muchos beneficios para plantas industriales porque bueno, eso significa no parar en ningún momento toda la producción que están teniendo y al mismo tiempo pues, cambiar la tubería y tener una tubería de buenas propiedades. Además, pues otros métodos tradicionales pues suelen molestar a la población que se encuentra en la zona. Se utiliza maquinaria pesada, lo que genera pues mucho ruido y vibraciones. Algo muy importante o que suele pasar cuando se está realizando una obra de este tipo y se tiene que cambiar una tubería y hacer excavaciones, es que se suelen dañar servicios adyacentes. Entonces, pues muchas veces cuando se excava y se pretende cambiar un drenaje, pues bueno, se le da la línea de teléfono o se le da alguna tubería que pase por ahí, agua potable, cableado, etcétera, ¿no? Normalmente los métodos tradicionales para cambiar tubería
tienden a disminuir la seguridad del sitio porque se utiliza mayor personal, se utiliza más gente y pues bueno, está más tiempo en el sitio derivado del método, ¿no? Se dañan estructuras existentes, se dañan también los pavimentos, hay más quejas del personal y de la población en general o de los usuarios y pues bueno, derivado de esto pues se cierran temporalmente áreas de trabajo y hasta que pues la tubería se ha cambiado. Algo importante a recalcar es que también cuando se llega a cambiar una tubería pues se tiene que hacer un corte en el pavimento y derivado de estudios, pues se ha demostrado que la vida útil como tal del pavimento se ve disminuida notablemente, derivado de los cortes o de las franjas que se tienen que quitar de pavimento para cambiar la tubería. Entonces, pues bueno, al generar o al hacer la rehabilitación o construir una tubería sin excavación, pues todos estos problemas se ven notablemente disminuidos, ¿no? Normalmente, pues los métodos tradicionales, pues también, aparte de entorpecer el tráfico como tal, pues dejan peligrosos hoyos, la vida útil de los pavimentos se ve afectada, lo que genera pues baches, y pues bueno, esto afecta a un puesto. Eh, los métodos tradicionales normalmente tienen tiempos de instalación altos, tienen un volumen de obra pues muy grande debido pues al movimiento de tierra, a la excavación, al armado de las tuberías que se van a instalar, a los movimientos de maquinaria pesada, pues bueno, todo el volumen de obra se incrementa notablemente. Derivado de esto también se necesita una mayor cantidad de personal comparado con el personal que se necesita para una rehabilitación sin excavación. Normalmente los rendimientos suelen ser muchísimo más bajos comparados con las tecnologías como la de tubería polimérica curada en sitio. El mantenimiento pues es normal. Y bueno, hablando por ejemplo de tuberías de concreto, de asbesto, etcétera, pues no tienen tanta resistencia a movimientos, pues son tuberías rígidas, ¿no? Además, pues en los métodos tradicionales se genera mucha suciedad en la instalación, se genera polvo que pues, al mismo tiempo afecta y puede causar enfermedades dentro de la población. Ahora vamos a hablar un poquito sobre los beneficios y características de la tubería polimérica curada en sitio, Tubepol. Como comentaba el ingeniero Jorge Pérez Gavilán, es una tubería que tiene muy buenas o excelentes propiedades de conducción. Tiene un Manning de 0.009, equivalente a un PVC o un polietileno de alta densidad. Aunque la tubería es totalmente estructural, tiende a ser flexible, por lo cual pues puede resistir movimientos telúricos y pues bueno, soporta todo temblores que aquí en nuestro país es algo muy común. Al ser un material totalmente plástico, pues es resistente, o al ser un polímero es resistente a la corrosión. Y algo muy importante a mencionar es que nosotros garantizamos cada instalación de tubería por 50 años mínimo garantizados de vida útil. Esto quiere decir que cualquier tubería que se rehabilitamos va a durar cuando menos 50 años de vida útil y pues bueno, eso viene derivado de que la tecnología se creó aproximadamente hace unos 40 o 50 años en Inglaterra y de ahí pues se instaló la primer tubería, a la cual pues le han dado un continuo estudio, cada 5 o 10 años se le hacen pruebas estructurales a esa tubería y de ahí pues se pueden hacer proyecciones interesantes de la tecnología como tal y del material y es por eso que se puede garantizar cuando menos 50 años de vida útil, cuando en dado caso podrían ser muchísimos más. Otro de los beneficios de Tubepol
es que, pues bueno, al crear una tubería totalmente nueva dentro de la tubería que se va a rehabilitar, previene totalmente todos los problemas derivados del desgaste normal de las tuberías. Esto es importante porque, bueno, normalmente este tipo de tecnologías debería de ser totalmente preventiva en lugar de correctiva. Entonces es importante hacer notar que si esta tecnología se instalara justo en el momento en que las tuberías empiezan a fallar, pues podría solucionar totalmente todos los problemas involucrados a las tuberías, ¿no? Muchas veces también hemos instalado proyectos en los cuales la tubería es totalmente nueva y se rehabilita o se crea una tubería totalmente nueva en la parte interior, y lo que logramos con esto pues es duplicar o triplicar la vida útil de esta tubería, aún siendo nueva. Entonces, pues este tipo de tecnologías es mucho mejor cuando se utilizan de una manera preventiva y correctiva, pues en algunos situaciones funciona, pero bueno, lo preferible o lo mejor sería utilizarla justo cuando se empieza a detectar que las redes empiezan a fallar. Algo muy importante y que ya les he comentado es que pues, se requieren reducidas áreas de trabajo. Normalmente trabajamos durante las noches para aún así tener la mínima afectación en la zona de trabajo. Y pues bueno, normalmente se bloquea, o dependiendo de dónde sea el pozo de visita donde se va a instalar, se bloquea un carril de la avenida. Vamos a pensar que llegamos a las 10 de la noche a un sitio y se tienen que rehabilitar 100 metros lineales de una tubería de 8 pulgadas, 10 pulgadas, 12 pulgadas, y más o menos esa tubería queda lista a las 4 o 5 de la mañana, totalmente pues rehabilitada y ya operando, sin necesidad de excavar obviamente. Y pues bueno, nada más utilizando como puntos de acceso dos pozos de visita. Y pues bueno, eso es muy importante, ¿no? Que los rendimientos son muy rápidos de la tecnología, se necesitan áreas de trabajo muy reducidas y el impacto al entorno pues también es mínimo, ¿no? Además, pues el rendimiento, como les mencionaba, pues se pueden instalar 100, 150 metros de tubería en cuestión de una noche. Y pues bueno, todo esto prácticamente sin que se den cuenta los usuarios de la tubería, devolviéndoles la vida útil por más de 50 años. Y pues bueno, con una tubería de muy buenas capacidades estructurales e hidráulicas. Algo muy importante de la tubería polimérica curada en sitio es que pues, al final de cuentas lo que estás creando es un tubo completamente hermético, porque pues bueno, creas un tubo de un pozo de visita a otro pozo de visita, eh, no tiene juntas. Entonces pues la hermeticidad de la línea se garantiza automáticamente, ¿no? Como ya les comenté, es resistente a la corrosión al ser un polímero. Y pues la línea, o más bien la tubería, se le puede devolver su vida útil, se puede crear una tubería totalmente nueva en horas, con rendimientos pues prácticamente incomparables comparados con los métodos convencionales de, de, de cambiar la tubería y excavar y todo esto. Y pues además pues nos altera el ritmo social y económico de la gente o de la población que se puede ver afectada por este tipo de obras. Muchas veces, o hay estudios que demuestran que muchas veces los costos sociales involucrados a los métodos tradicionales de excavar, sacar la tierra y crear tráfico y cerrar comercios, etcétera, todos esos costos sociales son muchísimo más caros. Estudios que tenemos nosotros demuestran que aproximadamente los costos sociales involucrados en una obra son 10 veces mayores a los costos directos involucrados. O sea, es lo que paga el gobierno, 10 veces más lo que genera, pues, no sé, una hora que alguien estuvo parado en el tráfico, o lo que dejó de vender un comercio que estuvo cerca, o el daño a las calles adyacentes a la obra. Pues bueno, todo eso cuesta muchísimo más comparado con el costo de la obra. Por último, pues un beneficio muy importante de Tubepol es que pues al ahorrar todo esto, pues es una tecnología que al final de cuentas es muy amigable con el ambiente, con un mínimo impacto. Bueno, comparando, igual tuvimos una diapositiva con los métodos tradicionales.
con las mismas características o analizando los mismos factores, podemos ver que el tiempo de instalación pues es muy bajo, menor a 12 horas por cada tramo entre pozo de visita a pozo de visita. Los volúmenes de obra pues son muchísimo menos, no se tiene que utilizar maquinaria pesada, no se tiene que utilizar demasiada gente, con una cuadrilla de 3-4 personas para rehabilitar 100 metros de una tubería de un diámetro razonablemente chico, estoy hablando de 8 a 24 pulgadas, es totalmente suficiente, se necesita poco personal, tenemos rendimientos muy altos, se pueden instalar 150 metros en cuestión de una noche. El mantenimiento pues básicamente es el mismo que se le daría a cualquier tubería que se instalara, como un PVC, un poliétileno de alta densidad. Normalmente pues estas las limpian con camiones de desasolve que funcionan con agua a presión. Algo importante de la tubería polimérica curada en sitio, como les mencionaba, es que es una tubería que, aunque es estructural, es flexible, por lo cual pues puede soportar movimientos del suelo o movimientos telúricos. Entonces pues esa es una propiedad muy importante. Y pues bueno, como les he mencionado, pues no hay suciedad por instalación dentro de este tipo de tecnologías. Pues nada más se necesita el punto de acceso, que normalmente es una coladera, un pozo de visita y pues un punto donde salir de esta instalación. Analizando los dos métodos, el tradicional y el de tubería polimérica curada en sitio, pues bueno, hay factores en cuanto a costos directos involucrados a la obra que sería bueno analizarlos. Pues bueno, en los métodos tradicionales pues se necesita abrir como tal las instalaciones, se necesita romper pavimentos, se necesita excavar, abrir una zanja, etcétera. Pues bueno, con el método de tubería polimérica curada en sitio pues no se necesita. En el caso de escombros, pues por los métodos tradicionales sí es necesario pues mover tierras, existen escombros, hay que trasladarlos, etcétera. Pues obviamente con el CIPP o la tubería polimérica curada en sitio no es necesario. Nunca se cierran áreas, por lo tal el costo por áreas cerradas es totalmente o casi mínimo en el caso del CIPP, y en el caso pues de los métodos tradicionales pues es muchísimo mayor, ¿no? En el caso de relleno y compactación se necesita realizar estos procedimientos en los métodos tradicionales, mientras que en el método de tubería polimérica curada en sitio no es necesario. Se necesita mucha menor mano de obra y gente para poder instalar este tipo de tecnología, mientras que para los métodos tradicionales, pues bueno, es necesaria más gente. En cuanto al material de la tubería, pues bueno, ahí sí el material de la tubería polimérica curada en sitio es mayor al material que se utiliza en los métodos tradicionales, pero pues todo esto se compensa con todos los factores analizados anteriormente. Por eso es que cuando se realiza una comparativa en costos directos involucrados a las obras entre los métodos tradicionales y el de tubería polimérica curada en sitio, normalmente tienden a estar más o menos un más o menos 10% en cuanto a costos involucrados.